conectarse. Hoy, tanto acá en Zoom como en Facebook, también hay personas que nos están viendo por Facebook. Sigue siendo súper emocionante ver la cantidad de gente que está atraída hacia DBT, así que bueno, agradecerles nuevamente por eso. Mi nombre es Laura Chalela, soy parte del equipo de coordinación académica de DBT Latinoamérica y para el día de hoy tenemos una charla de aproximadamente 1 hora con el tema de regulación emocional y conductismo, perspectiva contextual, funcional y operante. Con el propósito de garantizar la mejor calidad de audio posible, les pido el favor a todos que en este momento revisen si tienen el micrófono apagado. Si no es así, que lo apaguen. Y esto es para, pues bueno, que no haya interrupciones en el audio. Y lo ideal es que mantengan el micrófono así durante el resto de la charla. Va a haber un espacio para preguntas, las pueden ir anotando en el chat y las iremos revisando para al final poder responder pues la mayor cantidad que podamos según el tiempo que tengamos disponible. Bueno, hoy entonces ya les presento a Michelle Reyes, quien está a cargo del tema de hoy. Michelle es licenciado en psicología, magistrado en psicología clínica y doctor en investigación psicológica. Es líder del equipo de DBT México y entrenador para DBT Latinoamérica. Es coordinador de actividades académicas en el Instituto de Terapias Contextuales de la Ciudad de México, profesor asociado a la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor invitado en posgrados de psicología clínica en programas de Estados Unidos, América Latina y España. Es autor de 5 libros y varios artículos científicos sobre regulación emocional, suicidio y terapia comportamental. Es miembro de diversas asociaciones internacionales en psicología clínica y modificación de la conducta. Bueno, con esta presentación me imagino que ya están todos entonces muy ansiosos por comenzar, así que Michelle, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la presentación. De verdad que es un gusto y un honor para mí colaborar con DBT Latinoamérica a través de esta presentación, que como ya mencionaste, se titula Regulación Emocional y Conductismo, perspectiva contextual y funcional. En esta voy a definir lo que es una emoción y la distinguiré de lo que sería una respuesta de sobrevivencia. Mostraré también una definición de lo que es la regulación emocional y dificultades de regulación emocional. Posteriormente profundizaré en la forma en que el fenómeno emocional y sus componentes podrían entenderse desde la conductología y la forma en la que las estrategias de DBT les atienden. Finalmente enlazaré lo revisado con otras aportaciones de la clínica conductual y no conductual. Empiezo con las definiciones. Bueno, primero, compartiendo esta definición de lo que sería una emoción, que a grandes rasgos el consenso es que es una tendencia de respuesta seleccionada naturalmente para lidiar con situaciones evolutivamente significativas. Dicha respuesta comienza con un instigador y se compone de elementos motivacionales, atencionales, evaluativos y comunicacionales. Valiendo la pena notar que cada que actuamos, lo hacemos emocionados y siempre lo hacemos en presencia de un sentimiento. Pareciera entonces que las emociones y los sentimientos son omnipresentes en todo momento de la vida humana, por lo menos en vigilia. Y bueno, habiendo o pudiendo notar diferencias individuales importantes entre la importancia que se le da a los sentimientos en nuestras tomas de decisiones. A partir de esto se podría identificar dos clasificaciones, una actitud sentimental que le da un papel preponderante a los sentimientos para orientar nuestras decisiones y una actitud instrumentalista que usualmente les ignora o les pone de fondo, ¿no? Algo parecido a lo que en DBT llamamos la mente emocional y la mente racional. Vale la pena notar que recientemente desde las neurociencias y la biología conductual se ha especificado que las emociones, tal como son entendidas en definiciones como la anterior, no podrían considerarse respuestas seleccionadas naturalmente, sino que lo que se supone que ha sido seleccionado naturalmente son circuitos de sobrevivencia que sirven para detectar información relevante a desafíos y oportunidades pertinentes para la sobrevivencia y la reproducción, y para integrar dicha información al servicio de la regulación fisiológica y conductual relevante a dichos objetivos.
Desde estas perspectivas, ya que los sentimientos, que son un elemento fundamental de la experiencia emocional, no están dados por este circuito, ni se puede afirmar que conforman parte de la experiencia de otras especies con las que los compartimos, se pondría en tela de juicio la existencia de emociones básicas o universales. Más bien se supondría que lo que son o lo que hay son respuestas universales asociadas a estos circuitos y que la emoción como tal estaría socialmente construida y que la experiencia emocional individual, ¿sí?, a partir de estas construcciones es exclusivamente particular. En relación a este tema, vale la pena ampliar el por qué las personas presentamos estas reacciones a gran variedad de estímulos y otras personas no. Bueno, pues merece la pena puntualizar que existe un consenso casi general sobre la responsabilidad que el condicionamiento respondiente y los procesos de generalización tienen sobre el aprendizaje de respuestas emocionales a estímulos que no deberían serlo por selección natural, sino que pasan a serlo por asociación con otros. Una vez mencionado lo anterior, ¿qué sería la regulación emocional? Bueno, pues la regulación emocional sería una serie de procesos extrínsecos e intrínsecos responsables del monitoreo, evaluación y modificación de las emociones, lo cual requeriría detenerse a observarlas y nombrarlas, identificar lo que sería apropiado o no de estas experiencias en un momento dado y expresarlas de una manera coherente con sus elementos motivacionales y las demandas de la situación corriente. Por su parte, las dificultades en este proceso tendrían como consecuencia la excesiva intensificación de la emoción, la cual se experimentaría como indeseada, intrusiva o abrumadora, y o una excesiva desactivación de la emoción, resultante en experiencias disociativas o letargo afectivo. Puntualmente, una perspectiva conductual, contextual y funcional de las emociones las entendería como interacciones con el ambiente o actos en contexto, ya que ocurren en él, operan en él y cumplen funciones particulares en él. Luego, entonces, las dificultades de regulación emocional representarían dificultades para que estas reacciones cumplan funciones específicas deseadas en contextos específicos. Como tal, entonces, una explicación conductual de las emociones debería de dar cuenta de los elementos que se les atribuyen, los cuales habíamos mencionado aquí, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, de cómo se aprende la experiencia subjetiva individual a la que llamamos sentimientos y que no forma, como ya se dijo, parte de la respuesta de sobrevivencia heredada que se trae de fábrica. También debería de dar cuenta de la forma en la que las emociones alteran momentáneamente nuestra interacción con el mundo, de la relación que las circunstancias de vida tienen con nuestros estados anímicos y de las funciones específicas que estas emociones tienen en circunstancias concretas. Finalmente, la tecnología de regulación emocional debería de poder influir en estos elementos para poder considerarse como tal. Ok, ahora vamos a ver en mayor detalle estos aspectos y los voy a relacionar con las estrategias de DBT. Voy a empezar con lo que se refiere a la experiencia subjetiva. Bueno, ¿cómo se aprenden los sentimientos que tenemos como parte, ¿no?, de la activación de estos circuitos de sobrevivencia y que conforman aquello a lo que llamamos emociones? Bueno, la idea general es que las personas aprendemos o no a observar ciertos aspectos de la experiencia emocional
Por ejemplo, siento mariposas en el estómago, aprendemos a nombrarlos. Ejemplo, creo estar enamorado. Aprendemos a darles una valencia positiva o negativa. Por ejemplo, me gusta este sentimiento, y aprendemos a orientarnos en función de ella. Creo que invitaré a salir a la persona que me lo provoca, a partir de los señalamientos que otras personas hacen sobre nuestro sentir. Cabe la pena preguntarnos entonces, ¿cómo se orientan las personas con quienes convivimos y que nos educan a hacer esto para poder animarnos a observar y dar significado a estos elementos de la experiencia? Bueno, en primer lugar, ¿sí?, las personas, vamos a poner un ejemplo, nuestros padres, se orientan por los acontecimientos que concurren con esa experiencia. Por ejemplo, que se rompa un juguete. Por las manifestaciones expresivas de dicho sentir, llorar, por ejemplo. Por las cualidades que se derivan del nombre que se le comunica o se le pone a la emoción. Por ejemplo, estar triste, deprimirse, estar decaído, ir en picada. Y a partir de la forma en la que uno mismo supone que cualquier persona debería de sentirse en estas situaciones. La idea entonces es que las personas de nuestra comunidad identifican ciertas expresiones faciales, verbales, comportamientos, en concurrencia con algunos eventos ambientales, y a partir de ahí infieren algunos eventos privados, sensaciones, intenciones o impulsos, pensamientos, y nos enseñan a observarlos y nombrarlos, poniéndole usualmente un nombre que por consenso, dependiendo de la cultura, se les pone, y que también por consenso, dependiendo de la cultura, debería de tener ciertas cualidades específicas. Específicamente dentro del conductismo contextual, la teoría de los marcos relacionales, o RFT, da cuenta de cómo este tipo de intercambios con la comunidad dan lugar al desarrollo del lenguaje, y a partir de ahí la generación de redes simbólicas contextualmente controladas que orientan la experiencia momentánea sobre uno mismo. Por ejemplo, soy un fracasado, y a partir de ahí las expectativas que tenemos sobre los demás me van a juzgar, y sobre las situaciones en las que nos encontramos. Por ejemplo, ni para qué intentar esforzarme en hacer algo desafiante. Podríamos decir que este marco, con mayor o menor complejidad, mayor o menor especificidad, vendría a representar lo que es la experiencia a la que nosotros llamamos vergüenza. No necesariamente este, sino el que yo mencioné. Dichas redes relacionales pueden variar en coherencia. Me parece cuestionable o no que los demás me juzguen por ser un fracasado. En complejidad, puedo tener muchas o pocas razones para afirmarlo así. En derivación, siempre lo pienso igual, siguiendo la misma ruta de razonamiento, o puedo seguir rutas alternativas. Y también pueden variar en flexibilidad. Esta historia que me estoy contando sobre mí mismo, la situación y sobre los demás, y las implicaciones que tiene, es permeable, puede ampliarse o no puede. Dependiendo de estas cualidades, ¿verdad? Entonces variaría el grado en función del cual las personas nos orientamos o discriminamos los estímulos del ambiente. Por ejemplo, atender a expresiones faciales que representan rechazo, y a partir de ahí se evocan respuestas determinadas. Por ejemplo, al notar dichas experiencias de rechazo, evito saludar a las personas. Okay. Para fortalecer la regulación emocional efectiva, entonces, y voy a regresar a esta diapositiva, detenerse, notar y nombrar, discriminar respuestas apropiadas y actuar acorde a lo que resultaría efectivo en una situación en particular. Vamos a buscar promover que se pueda observar y entender la experiencia emocional como una construcción personal. Por ejemplo, observo mi vergüenza y noto que incluye falta de energía y una valoración negativa de mí mismo, ¿sí? Y al mismo tiempo observar su coherencia y complejidad, y que esta o estas cualidades son producto de mi historia personal. Por ejemplo, me siento así por las burlas que me hacían en la escuela, por mi manera de hablar,
como quien dice, ¿verdad? Si podemos hacer esto, podemos distinguir la experiencia emocional de vergüenza, en este caso, de los hechos. Me he sentido así y a partir de mi historia tiene sentido que yo experimente esto en estas situaciones y sin embargo el día de hoy no se están burlando de mí, o por lo menos no en este momento necesariamente. Las habilidades y estrategias específicas de DBT que pueden servir para esta tarea son, por ejemplo, bueno, mi propuesta es, ¿verdad? Podrían ser la atención plena de las emociones, también educar, ¿verdad? En este modelo de las emociones que tenemos. Por ejemplo, se podrían preguntar cosas específicas a la persona como, ¿qué notas que ha provocado tu reacción emocional? ¿Qué sensaciones? ¿Qué pensamientos sobre ti mismo, sobre los otros y sobre la situación notas en este momento que estás experimentándola? ¿Qué intenciones o impulsos aparecen como parte de esta emoción? ¿Y qué es lo que crees que te comunica esta experiencia sobre lo que necesitas, sobre lo que es importante para ti? Otras cosas que podemos hacer, ¿verdad?, es validar o educar, ¿sí?, con miras a ilustrar que determinadas emociones son perfectamente esperables y normales en determinadas circunstancias, pero ojo, siempre cuidando explorar después las cualidades personales, individuales de la experiencia del consultante. La validación 3, por ejemplo, también nos puede ayudar para auxiliar en la descripción de las emociones. Por ejemplo, señalando a la persona, noto que rechinas los dientes y eso me lleva a preguntarme si te encontrarás molesto, cómo se sentirá esta molestia para ti. ¿Verdad? Desde una genuinidad radical, validar y autorrevelar para ilustrar la normatividad de estas emociones en determinadas circunstancias e incluso las pequeñas variaciones que pueden haber de persona en persona, ¿sí?, para atender otra vez a la particularidad de la experiencia emocional. Y por último, ¿verdad?, también utilizando metáforas que ayuden a la persona a integrar los elementos de su experiencia emocional. Por ejemplo, hablar de convertirse en una roca para hablar del enojo, o de estarse quedando sin batería para referirse a la tristeza, decir que parece que están sonando las alarmas para hablar del miedo, etc. Como podrán notar, parte de lo que estamos haciendo, si no es que en esencia lo que estamos haciendo con estos procedimientos es justo reproducir esto, ¿verdad?, que en el entorno social ocurriría de manera normal para ayudar a las personas a poder detenerse a notar y nombrar sus emociones. Siguiente punto. Bueno, conversemos sobre las emociones como estados motivacionales. Ok. Como ya dijimos, las emociones alteran momentáneamente las funciones discriminativas y reforzantes de los estímulos constitutivos de una situación. O sea que alteran la forma en la cual nos orientamos por ellos, como ya dije, notar ceños fruncidos, les damos un significado positivo o negativo, nos están rechazando y eso es malo. ¿Sí? Y asimismo, ¿verdad? También estos estados nos orientan, como ya dije, provocan una serie de respuestas involuntarias específicas que han sido seleccionadas naturalmente. Por ejemplo, mirar hacia abajo, dejar caer los hombros, hablar más pausado y más bajo. ¿Sí? Y bueno, ¿no? ¿Verdad? Estos serían expresiones que también han sido individualizadas, ¿no?, refinadas, generalizadas a partir de diversas situaciones en nuestra historia individual. Por ejemplo, no todas las personas cuando experimentan vergüenza piden disculpas excesivamente a los otros y se aíslan cuando lo experimentan, ¿no? En
en situaciones que se asocian, dependiendo de su historia individual, con una humillación, incluso cuando esta humillación no está sucediéndose en este momento. Disculpa un minuto, Michelle, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Si puede estar atento de eso, que está interrumpiendo el audio. Disculpen, ¿hay alguien con el micrófono encendido, por favor, que le pido que revise? Ya, muchas gracias, qué pena. Muchísimas gracias, Laura. Lo siento, Michelle. Bueno, regresando, ¿verdad?, a la RCT, ¿sí? Lo que ya se había mencionado, ¿verdad? Recordar que en momentos específicos, ¿sí?, se presenta esta experiencia emocional, ¿no? Ocurre, y una vez que esta experiencia emocional está sucediendo, pues relacionamos los eventos de cierta manera, nos orientamos en ellos de una manera coherente con estas relaciones y se evocan respuestas pertinentes que han cumplido funciones específicas a lo largo de nuestra historia individual. ¿Otra vez? Entonces, ¿qué buscamos hacer para favorecer una mejor regulación emocional? Bueno, como ya se dijo, queremos ayudar a la persona a observar esta experiencia como propia, ¿sí? Y lo que añadiría en este punto es que además buscamos entender la finalidad de la experiencia emocional como parte del proceso de desarrollar mayor derivación y flexibilidad. Por ejemplo, una vez que reconozco mi vergüenza y sus cualidades, puedo notar también mis aciertos, mis metas, acciones incompatibles con esta vergüenza, lo que es pertinente de ella, ¿no?, para resolver los problemas que le dieron lugar, etc. Como ya podrán adivinar, voy a regresar a esta diapositiva. ¿Sí? No solo nos estamos deteniendo a notar y nombrar, ahora, ¿verdad?, ya estamos discriminando también si nuestras respuestas serían apropiadas o no según nuestras motivaciones y lo que la situación corriente o del momento presente, para decirlo de otra manera, requiere de nosotros. Okay. Estrategias de DBT que pueden servir para esta tarea. Se me ocurría, ¿verdad?, que aquí sería pertinente recordar la importancia de distinguir los estados de la mente. Por ejemplo, se le puede preguntar al consultante cómo funciona tu mente emocional en este momento. ¿Qué está monitoreando cuando sientes que este radar emocional está activo? ¿Cómo se interpretan las cosas desde esta mente emocional? ¿Qué es lo que te motiva a hacer la mente emocional en este momento? ¿Sí? Llamar a la mente sabia, ¿sí?, para preguntarle qué haría la mente sabia en esta situación donde la emoción está gritando tan fuerte. Preguntarle qué diría la mente sabia para proteger lo que sea que esta emoción está tratando de cuidar. Preguntando qué diría una persona sabia que te mirara con compasión en este momento. ¿Sí? Otra de las cosas, ¿verdad?, que también resultaría importante es modelar, evocar y reforzar, pensar de manera dialéctica. Por ejemplo, preguntándole a la persona, ¿qué crees que se nos está olvidando considerar en este momento que la emoción está presente? Preguntar si lo que se experimenta en el presente corresponde con lo que ha funcionado hacer en el pasado. Preguntarnos si hablas con tu yo mismo del futuro, ¿lo pensaría igual que como lo estás pensando en el presente? Explorar cómo se vería esto desde la perspectiva de otra persona. Por ejemplo, sé que tuviste una discusión con fulano de tal, se enojaron. Puedo entender tu emoción y tu perspectiva. ¿Cómo crees que las cosas se verían desde la perspectiva del otro? La aceptación de la realidad, ¿verdad?, definitivamente hace mucho en aras de generar mayor flexibilidad. Y por otra parte, ¿verdad?, la acción opuesta también puede servir para eso, lo mismo que estrategias de sobrevivencia y crisis, las cuales, pues bueno, también pueden estar ahí como as bajo la manga, ¿verdad?, cuando
la intensidad de la emoción impide, ¿verdad?, el adecuado funcionamiento de las funciones ejecutivas y entonces estorba un poco para que podamos hacer este ejercicio de toma de perspectiva desde la mente sabia, ¿sí? O salir de este pensamiento polarizado para adoptar un pensamiento dialéctico, flexible, más inclusivo. El siguiente punto que nos toca es el estado del ánimo y cómo el estado de ánimo funciona como retroalimentación sobre la manera en la cual se están sucediendo las cosas en nuestra vida en un momento dado. De manera más precisa, se podría decir que el estado de ánimo sería una función del tipo de consecuencias que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Y de ahí sentir malestar o bienestar. También es una función del grado de esfuerzo que uno tiene para ejercer, que tiene que ejercer, para tener un reforzador o escapar de un evento aversivo, ¿verdad? A partir de ahí sentimos motivación, si el esfuerzo es suficiente, desmotivación, si las cosas son demasiado fáciles o demasiado desafiantes, ¿verdad? También el estado de ánimo es una función del grado de control que tenemos sobre dichos acontecimientos. Por ejemplo, si yo noto que mis esfuerzos realmente sirven, ¿verdad?, para acceder a un reforzador, evitar una situación aversiva, el locus de control, ¿verdad?, o la autoeficacia tenderán a ser elevadas, ¿no? Si yo noto que a pesar de mis esfuerzos pareciera que las consecuencias o los eventos a los que me expongo en el ambiente son arbitrarios, pues normalmente voy a sentir que no tengo control sobre las cosas de mi vida, la autoeficacia va a estar baja, ¿sí? Probablemente experimente un poco de desesperanza, ¿verdad? Entonces, el sentimiento o la experiencia subjetiva estaría moldeada, ¿verdad?, por las circunstancias a las cuales, desde la conductología, les llamamos programas de reforzamiento. Por poner ejemplos, si ustedes están familiarizados, esto no les sonará nada extraño, se podría decir entonces que la depresión, la anedonia, ¿sí?, como un elemento de lo que llamamos depresión, normalmente ocurriría cuando nuestros esfuerzos no producen reforzamiento positivo. La irritabilidad, cuando nos encontramos con obstáculos constantes que demoran la obtención de un reforzador. ¿Sí? La teoría de la frustración, agresión, ¿verdad?, de Dollard y Miller. Y la desesperanza, ¿verdad?, o la conducta supersticiosa, cuando el reforzamiento no es contingente a nuestros esfuerzos. Nuevamente notando que la palabra apropiada para referirse a dicho sentimiento y las funciones derivadas que tiene van a variar de persona en persona y dependiendo de la cultura, como ya se explicó previamente. Entonces, no solamente los programas de reforzamiento van a influir en el estado de ánimo, sino también cómo nosotros lo representamos, las funciones que se le derivan, más RFT, que obviamente estoy revisando de manera muy somera. Ok, al respecto, ¿sí? Para enlazarlo con la teoría conductual, se me ocurría que merece la pena recordar el concepto de autocontrol como un fenómeno o procedimiento que consta de hacer cosas que promuevan o inhiban ciertas respuestas y reacciones propias en el futuro inmediato o en un plazo mayor. Lo cual, si se ejerce apropiadamente, obviamente, ¿verdad?, promueven sentimientos de mayor libertad. No es que yo soy una hoja al viento, ¿no?, que siente y se comporta dependiendo del azar de las circunstancias, sino que experimento tener mayor control sobre mi propio comportamiento, mayor estima, mayor autoeficacia, etc. No voy a mencionar todos estos ejemplos de cómo se puede ejercer el autocontrol, pero para tener una idea general, podríamos pensar que ejercer autocontrol, ¿verdad?, desde la perspectiva clásica, incluiría modificar el ambiente, ¿sí?, de manera que ciertos comportamientos tengan una mayor probabilidad de ocurrir o menos probabilidad de ocurrir.
poner alarmas para levantarme, ir al gimnasio y mejorar mi estado de ánimo, o bien no tener la cajetilla de cigarros en casa para no fumar y entonces no experimentar mayor ansiedad. También implica modificar el horario en que realizamos diversas tareas, por ejemplo, no hacer tareas que sean muy desafiantes por la noche, ¿sí? Ya que vamos a estar cansados y normalmente la experiencia de impedimento, de frustración, ¿sí? Por no poder hacerlos con la fluidez que quisiéramos, nos va a provocar tal vez estar irritables al día siguiente. Obviamente tomar medicamentos es otra forma, ¿verdad?, de ejercer un control sobre nuestro estado de ánimo, administrarnos consecuencias a nosotros mismos, ¿sí? He dado una excelente clase el día de hoy, ¿no? Entonces creo que me merezco salir con unos amigos o no. Y obviamente programando acciones promotoras de otras acciones o que sean incompatibles con otras indeseables. Por poner un ejemplo, a comer, ¿sí? 5 veces al día, ¿no? Cantidades pequeñas, como una manera de generar un estado de saciedad y entonces reducir la probabilidad, ¿no?, de comer en grandes cantidades en otro momento y sentirme pesado, enfadado por eso, culpable, etc. Los terapeutas DBT experimentados podrán adivinar, ¿verdad?, que prácticamente de lo que estamos hablando es de modificar el ambiente, de resolver problemas y de programar actividades para promover ciertos estados de ánimo o su estabilidad. Las habilidades de DBT que se pueden utilizar en un contexto individual, obviamente serían enseñar, ¿verdad?, las funciones de las emociones, ¿sí?, para que el consultante pueda identificar cómo éstas se relacionan con diversos eventos, ¿no? Reducir la vulnerabilidad a la mente emocional o incrementar resiliencia frente a ella con estas habilidades de ABC Please o ABC Cuida, ¿sí?, con estrategias de resolución de problemas y, como ya dije, pero no incluye aquí, pues también obviamente, ¿verdad?, estrategias de modificación del ambiente para favorecer la autogestión, algunas sesiones adicionales, ¿verdad?, con los allegados del consultante, etc. Que le recuerden, no refuercen verbalmente por haber ensayado algunas habilidades, etc. ¿Ok? Y ya casi por último, concentrarnos, ¿sí? Perdón, quiero regresar aquí. Obviamente, ¿verdad? Entonces, entender nuestros estados de ánimo, relacionarlos con cómo están ocurriéndose las cosas en nuestra vida cotidiana y poder hacer cosas, ¿verdad?, que reorganicen nuestro comportamiento de forma que nosotros podamos acceder a mayor número de reforzadores positivos, exponernos en la menor medida de lo posible a eventos aversivos indeseados, si lo notan, ¿verdad? Obviamente, pues también implicaría ahora detenerse y nombrar, pero como tal, no una emoción, ¿verdad?, sino el sentimiento, ¿verdad?, al cual llamamos estado de ánimo, ¿sí? Que a diferencia de una emoción, no está asociado a un evento, sino al acumulado de eventos a los que nos venimos enfrentando a lo largo del tiempo. Y obviamente en función de esto, entender cuál es la motivación o la necesidad, ¿verdad?, que conlleva el drive, ese estado de ánimo, y poder discriminar cuáles son respuestas apropiadas que nos pueden ayudar a ejercer en él, ejercer algún tipo de influencia sobre él, ¿verdad? Regresando a que la regulación emocional, y en este caso, ¿verdad?, del estado de ánimo, ¿sí?, implicarían toda una serie de procesos que influyen en el cómo nos sentimos. Vale. Ahora sí, casi por último, como ya dije, nos vamos a concentrar en las emociones como reacciones con funciones específicas. Acabamos de mencionar entonces que las emociones nos comunican a nosotros mismos y nos preparan para la acción,
¿sí? Para hacer cambios en nuestra vida, resolver problemas. Pero también, ¿verdad? En DBT se contempla que las emociones comunican a los demás e influyen en ellos, como provocándoles emociones propias. Se asume que esta función social de las emociones, es decir, cuando yo experimento una emoción y eso se nota en mi cuerpo, provocar una reacción emocional, ¿sí? En las demás personas, se asume que ese proceso está dado filogenéticamente y, nuevamente, ¿verdad?, está refinado a partir de la experiencia individual, ¿sí? Lo que lleva a que cumpla fines específicos. Aquí vienen dos funciones concretas, ¿no?, de la expresión emocional, pero obviamente podríamos incluir muchas más, como establecer vínculos interpersonales, obtener apoyo por parte de otras personas, ejercer dominancia, control o poder sobre otras personas, proteger mi estatus, ¿sí?, reparar una relación, etcétera, ¿verdad? Diferentes emociones pueden servir diversas funciones. Bueno, la idea es que esto ocurre, ¿verdad? Porque los seres humanos ya nacemos con esa sensibilidad, ¿sí? Esta sensibilidad a las emociones de los demás y esta propensión a que haya una activación de estos circuitos de sobrevivencia motivacionales cuando notamos que estos circuitos están activados en otra persona, influye para que los seres humanos, voy a regresar aquí, primero mostremos curiosidad frente al sentir de las demás personas, ¿verdad? Atendamos ciertas señales que nos ayuden a tratar de identificar lo que está experimentando el otro, ¿sí? Y entonces podamos nosotros atender a sus necesidades y atender a las propias, ¿verdad? La idea es que dependiendo de qué tan buenos sean las personas de nuestro entorno formativo para entender estas reacciones, qué tan buenos sean para atenderlas, para entenderlas y para atendernos cuando las estamos experimentando, nos van a ayudar a orientarnos apropiadamente de forma que nosotros podamos darles coherencia, ¿sí?, y reaccionar de una manera pertinente nosotros mismos. Ok. En relación a la forma en cómo interactuamos con las demás personas bajo un estado emocional negativo principalmente, la perspectiva conductual del apego especifica que dependiendo de la proporción de reforzamiento, castigo o extinción de los intentos de vinculación emocional con miras a la obtención de apoyo de otras personas, vamos a desarrollar diferentes estilos relacionales, como estos y muchos otros que se han descrito en teorías psicológicas no conductistas. Por ejemplo, la idea es que si las personas se han mostrado indiferentes a nuestras necesidades, pues muy probablemente vamos no solamente a tener dificultades para nosotros entender nuestra propia experiencia emocional, sino que tampoco vamos a tender a buscar a los otros para obtener ayuda, dialogar de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Dependiendo de si estos intentos han sido predominantemente castigados, pues entonces vamos a tender a evitar a las demás personas en momentos donde estamos experimentando mucho malestar, ¿sí? O por otra parte, ¿verdad? Podemos incluso, ¿verdad? Reaccionar con ambivalencia. Por una parte me quiero acercar, pero también tengo miedo, ¿verdad? No sé si esto se va a reforzar, se va a castigar, etcétera. ¿Por qué nos interesaría, entonces, influir en este proceso? Bueno, la razón por la cual nos interesa esto es porque es porque la forma en la cual interactuamos con las demás personas es fundamental para la regulación emocional. ¿Por qué? Porque la interacción con los otros influye de manera indirecta, ¿verdad?, en la cantidad de eventos aversivos o apetitivos, en este caso interpersonales, ¿sí?, o la ayuda que vamos a obtener para solucionar problemas, ¿no?, o para pasarlo bien a los que nos enfrentamos en la cotidianidad. Dicho sea de paso, ¿verdad?,
por razones filogenéticas, los conflictos interpersonales, el rechazo y el aislamiento influyen gravemente en la salud y en el bienestar de los individuos y a partir de ahí influyen en su estado de ánimo. Ok. Lo que buscamos en DBT, ¿cierto? Es clarificar el efecto que las relaciones interpersonales tienen sobre la regulación emocional y fortalecer el repertorio de comunicación, de cooperación y de toma de perspectiva del sí mismo y del otro. La idea es que si en mis interacciones con las demás personas yo soy mejor para entenderlas, soy mejor para darme a entender, entonces mis intentos de aproximación, de vinculación emocional con el otro, de intimidad, van a estar siendo reforzados positivamente o negativamente, por ejemplo, como cuando ponemos un límite. Y luego entonces, ¿verdad? Vamos a empezar a confiar más en las demás personas, en sus habilidades, ¿sí? Para entendernos, etc. Las habilidades y estrategias de DBT que normalmente usamos o podríamos utilizar con estos fines en particular serían, obviamente, educar, ¿verdad?, en el modelo biosocial, hacer análisis de cadena de eventos interpersonales, y a partir de ahí la identificación de algunas conductas a disminuir e incrementar en tus relaciones con los otros. Sí, una manera de hacerlo también, por ejemplo, podría ser identificar patrones de interacción, clarificando contingencias, ¿verdad? Ayudando al consultante a notar cómo ciertas maneras de relacionarse dan lugar a ciertas consecuencias. Obviamente la autorrevelación, ¿verdad? Sobre cómo el comportamiento del consultante impacta en el terapeuta y animarlo a que exprese lo opuesto ayudaría a ser sensible a este proceso. ¿Sí? Y obviamente, ¿verdad? El entrenamiento de habilidades de efectividad interpersonal, como pudiera suponerse. Ok. Llegando al final de la presentación, me resultó también importante relacionar lo dicho con otras perspectivas conductuales y no conductuales. En primer lugar, recordar, ¿verdad?, esta clasificación funcional de los problemas de comportamiento esbozada por Goldfried y Davidson, que nos anima a notar, ¿verdad?, que las dificultades de regulación emocional descritas se pueden dar, uno, porque el repertorio o las habilidades no están, ¿verdad?, en el repertorio conductual del individuo, ¿sí? O bien porque hay respuestas sobreaprendidas, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertas reglas, no confiar en las demás personas, no mostrar tus emociones te hace débil, emociones incompatibles, ¿no? Por ejemplo, emociones secundarias que impiden entender la emoción primaria, porque estas conductas no se han generalizado a los contextos relevantes. Por ejemplo, yo puedo ser muy asertivo con la gente en el trabajo, pero no serlo así en mi familia. O bien, por otra parte, yo puedo, ¿verdad?, tener muy buenos hábitos de autogestión bajo ciertos estados emocionales, pero no sobre otros. O bien, también se puede deber a las contingencias, ¿verdad? Por alguna razón en el ambiente se pueden estar castigando conductas efectivas, ¿sí? Y eso puede ser un obstáculo. Esto lo menciono porque, bueno, los terapeutas de DBT sabemos que no necesariamente es un déficit de habilidades el que va a impedir que podamos hacer este proceso y estemos obteniendo esto como consecuencia. Ok. Lo siguiente que quería mencionar son los modelos de regulación emocional basados en la teoría del apego, notando que estos modelos favorecen el aprendizaje experiencial sobre la instrucción didáctica.
y cómo favorecen este proceso de observar, nombrar, ¿sí? Experimentar la emoción, comprenderla, expresarla apropiadamente, pues prestando atención a la experiencia en el momento presente, ¿sí? La profundización en ella, ¿sí? Su significación y la validación de la misma. Lo cual no necesariamente es nuevo para los terapeutas de DBT, ¿verdad? Sabemos que contamos con toda una serie de estrategias de cambio conductual, por ejemplo, la exposición emocional informal, ¿sí? Como ya dije, la clarificación de contingencias, cambio cognitivo, entre otras. Quienes tienen entrenamiento en terapia contextual, pues bueno, esto será bastante familiar para ustedes. Quienes se acercan a DBT desde otras aproximaciones más psicoeducativas, a veces pueden llegar a tener dificultades para hacer esto cuando es pertinente dentro de la sesión. Por último, quería recordar ahora los protocolos de regulación emocional provenientes prácticamente, ¿no? O básicamente desde la perspectiva cognitivo-conductual, y rescatar que nos hablan de la regulación emocional como un proceso longitudinal que ocurre a lo largo del tiempo, donde podría ser importante facilitarla enseñando destrezas específicas para organizar el ambiente, ¿sí? Y a partir de ahí seleccionar las situaciones a las que uno se expone y las cualidades de las situaciones a las que uno se expone. Entrenar la atención flexible al momento presente para generar una mayor orientación, ¿sí? Coherente con los elementos motivacionales de la emoción, las demandas de la situación, ¿sí? Actuar más orientado por metas y valores, ¿sí? Que por el impulso. Y por otra parte, ¿verdad? Pues también entrenar la adecuada expresión emocional, sea para resolver problemas, ¿no? Para promover mayor vinculación interpersonal o simple y sencillamente para disfrutar cuando esto es bien merecido. Con eso llego al final de la presentación, esperando que haya sido útil para confirmar algunas hipótesis que hayan tenido en su práctica o para generar curiosidad o indicar nuevas direcciones de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Michelle. Hay algunas preguntas por Facebook. No sé también si algunas personas de acá tengan preguntas, las pueden ir dejando en el chat. Pido disculpas por el ruido de fondo. Te voy a ir comentando algunas de las que salieron en Facebook. Claro. Preguntan, ¿qué hay de las personas que viven en un ambiente tóxico, ponen acá, que no le permita cambiar el autocontrol? Bueno, el autocontrol siempre puede ejercerse independientemente del ambiente, ¿cierto? O sea, recordemos que el autocontrol implica, ¿sí? Desde la perspectiva desde la que se explicó, hacer cosas que influyan en mi comportamiento futuro. Entonces, el solo hecho de, por ejemplo, yo pintarme un dibujito en la mano que me diga respira antes de actuar, ya es un ejercicio de autocontrol y eso va a servir en un ambiente interpersonal aversivo, pues sí, claro, ¿verdad? Porque si yo no estallo cuando las demás personas estallen, pues voy a tener mayor oportunidad de probablemente sentirme eficaz, no con la modificación del ambiente, pero por lo menos con mi propio actuar. Y entonces tal vez me voy a sentir dolido, ¿sí? O triste por el maltrato que estoy recibiendo, pero esto no quiere decir que me voy a sentir avergonzado también después, a lo mejor por haber agredido de vuelta o etcétera. Entonces, nada, esa sería mi respuesta. Espero que sea útil. Y bueno, perdón, obviamente muchas veces una de las metas del tratamiento es pues finalizar con relaciones problemáticas, ¿verdad? Sí, cambiar de ambientes, etcétera. Acá hay otra pregunta. Dice, gracias por la presentación. Quisiera consultar cuál es el rol del temperamento en este modelo. Bueno, no es un modelo esto que les presenté, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente es una presentación del cómo el análisis de la conducta nos puede dar cuenta de los diferentes elementos de la experiencia a la que le llamamos emoción.
¿cierto? O sea, no hay como tal una teoría de la emoción y como ya dije, incluso, ¿verdad? No se podría necesariamente decir que las emociones son reacciones heredadas, ¿cierto? Entonces, lo que se asume es que lo que está seleccionado naturalmente serían estas tendencias de respuesta, ¿no? Reguladas por estos circuitos de sobrevivencia. Temperamentalmente vamos a encontrar variaciones individuales en la sensibilidad y en la dominancia de unos sistemas sobre otros. Entonces, ese sería el rol del temperamento, ¿de acuerdo? Ahora, independientemente del temperamento con el que uno haya nacido, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa desde una perspectiva conductual es cómo la interacción con el ambiente genera una historia interactiva, ¿verdad? Que da lugar a al desarrollo de una serie de repertorios básicos, ¿sí? Y posteriormente de estos básicos, unos más complejos. Entonces, podría decir yo que independientemente del temperamento, es la relación con los demás lo que te va a ayudar o no a que tú puedas observar estas respuestas, les puedas poner nombre, las puedas entender de una manera que tú puedas utilizar ese impulso al servicio de ciertos objetivos. Naturalmente, y DBT esto lo explica muy bien, ¿verdad? Cuando las tendencias temperamentales del individuo y el estilo de crianza del entorno no hacen un buen ajuste, pues vamos a tener toda una serie de problemas, ¿verdad? A los que les llamamos transacciones invalidantes, que van a dar como resultado problemas en este proceso de observar, nombrar, entender, expresar emociones de una manera efectiva, sea, ¿verdad? Para mi interacción con los otros o para mi propia autorregulación. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas acá y en el live de Facebook tampoco. Únicamente me preguntaban por la posibilidad de tener acceso a las diapositivas. Sé que esta charla va a estar grabada y van a poder tener acceso a ellas tanto en el YouTube como en Facebook, pero pues te preguntan eso. Mi recomendación siempre es, lo que yo les pueda decir es el resumen del resumen del resumen. Entonces, de verdad, preferiría yo animarlos a que observen la grabación en el YouTube, tomen nota de las fuentes a las que me estoy refiriendo y hagan su labor de investigación y de lectura, ¿verdad? Que va a ser muchísimo más ilustrativo del resumen que yo he hecho para fines didácticos. Listo, Michelle. Entonces, creo que no hay más preguntas. Así que te agradezco enormemente por este espacio, por la charla tan buena. Es un placer escucharte. Y agradecerles a todos también por conectarse, tanto aquí a Zoom como a las personas que se conectaron en Facebook. Michelle va a estar dando una charla sobre este mismo tema también el 29 de agosto, así que les recomiendo estar atentos a las redes sociales de DBT Latinoamérica para informarse pues, del costo de este webinar y pues de cómo inscribirse, ¿no? También pues pueden estar atentos al cronograma de más charlas, más webinars e incluso si quieren información sobre los entrenamientos de DBT, también pueden estar pendientes a las redes sociales o escribir directamente al correo de coordinación @DBT Latinoamérica. Ahí también pueden tener información, aclarar dudas. Y creo que eso sería por hoy. Muchísimas gracias por participar. El nombre del YouTube me lo estaban preguntando. El canal de YouTube es DBT Iberoamérica. Ahí van a encontrar estas charlas y las anteriores también grabadas. Me preguntan últimamente por bibliografía que recomiendes para iniciar un poco la formación en DBT. Para iniciar la formación en DBT, bueno, la verdad es que no me decidiría por un libro en particular, hay muchísimos. Obviamente, ¿verdad? Creo que el texto básico para cualquier hispanohablante pues es el libro de terapia dialéctica conductual que escriben Juan Pablo Bogiano y Pablo Gagliesi, ¿no? De acuerdo. Si quieren, les puedo escribir el nombre completo del libro acá en el chat para los que estén interesados. Genial. Bueno, muchas gracias entonces. Ya se los paso que me toca. Por si Bueno, ocupa es este, asumo que la mayoría ya lo tendrá. Perfecto, perfecto. Si me puedes dictar el título completo y así lo Sí, dejo escrito en el chat. por supuesto, es terapia dialéctica conductual
Introducción al tratamiento de consultantes con desregulación emocional. Y la editorial es Tres Olas. Aquí, terapia dialéctico-conductual, introducción al tratamiento de consultantes con desregulación emocional. Ya se los pongo a todos. Edito. Tres Olas. Ahí queda escrito en el chat para que puedan tener acceso al nombre y si están interesados en esa bibliografía. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias por conectarse. Gracias, Michelle. Y bueno, Un placer. queden Muchísimas pendientes gracias. para próximas charlas.